Ayer hubo una fuerte manifestación de personas que apoyaban a Lula. Se calcula que más de medio millón de personas estuvieron ayer en la Avenida Paulista apoyando a Lula da Silva y, y en realidad la duda de Lula, ¿no? Haciendo este juego de palabras, porque hay un juez que después de asumir como jefe de gabinete, a los 40 minutos decide que por las causas que se están llevando adelante con el tema del petrolao, que podrían implicar a Lula da Silva, le deniega la posibilidad de asumir como jefe de gabinete. Ayer salieron otros dos jueces de Río de Janeiro, uno de ellos, pero después diciendo que sí, que tenía que asumir como jefe de gabinete de Dilma Rousseff, pero al mismo tiempo un juez de la Corte Suprema de Brasil, abiertamente se sabe que es opositor, volvió a denegarle la posibilidad a Lula de ser jefe de gabinete, más todo lo que terminó pasando, que es que un día hay una concentración de personas que apoyan a Lula da Silva y en la semana hubo otra cantidad de personas, muchísimas personas en San Pablo, que es básicamente donde se cocina la política, porque aparte es la ciudad más industrial y más pujante de Brasil, que decidieron salir a las calles en contra del gobierno de Dilma Rousseff. Para hablar sobre estas cuestiones está en línea el politólogo y sociólogo Atilio Borón, quien siempre tiene la gentileza de hablar con nosotros cuando tratamos de analizar cuestiones que tienen que ver con el país hermano. Los saludamos a él en esta mañana aquí en Radio Dime. Quien le habla es Marcelo Aymar y estoy acompañado de mis compañeros de trabajo Diego Pascual y Camila Capaldo. Buen día, Atilio, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal? Buen día a todos. Buen día, Atilio. A ver, son tantas cosas para preguntar que lo primero que se me viene a la mente es ¿cuánto considera usted que los medios de comunicación están detrás de las políticas que Brasil ha llevado durante los gobiernos de Lula y de Dilma? Porque hay movidas que tienen que ver con haber sacado a muchas personas de la línea de pobreza y además de eso haber apostado fuertemente al Mercosur y a los BRICS. Me parece que hay como toda una mezcla de judicialización de la política que quería tratar de que puedas explicar esta visión, ¿no? Mira, yo tengo la tesis de que hoy en día la derecha no tiene partidos políticos. Eso es verdad en la Argentina, en Brasil, mismo en Colombia, donde acabo de llegar. Pero la función que antaño cumplían los partidos políticos de la derecha en el viejo orden oligárquico, ahora la cumplen los medios, sobre todo los medios hegemónicos. Entonces, Brasil no tiene un sistema de partidos, es una colección de diferentes aparatos electorales que no tienen realmente ninguna sustancia, no tienen permanencia en el tiempo, liderazgos muy cambiantes, pero hay una coherencia, digamos, en la presencia permanente de los grandes medios de comunicación, que son los que elaboran la agenda, seleccionan los candidatos, plantean cuáles son los temas, ¿no es cierto? Y yo creo que en ese sentido el caso de O Globo en Brasil es absolutamente ejemplar. O Globo es quien ha fijado la agenda, forma parte de una conspiración en donde están los sectores más recalcitrantes de la derecha, están las fuerzas policiales, un sector importante de las Fuerzas Armadas, sobre todo los oficiales retirados de las Fuerzas Armadas, nostálgicos del golpe del 64, el capital imperialista, que por supuesto quiere acabar con la experiencia del PT, por más que el PT ahora tenga una pálida similitud con lo que fue el PT como proyecto político radical de izquierda de los años 80 y 90, ¿verdad? El PT de hoy no es el PT de los años 90, aquel PT que tenía como horizonte el socialismo. Hoy en día, sobre todo con la gestión de Dilma, las políticas que han seguido son políticas realmente que prácticamente no se diferencian para nada de las políticas neoliberales seguidas como Chile. Pero, de todas maneras, la derecha brasileña no es suficiente y lo que ellos quieren es claramente acabar con esta experiencia. Y yo un poco cito siempre en una entrevista que le hice a Freddy Beto,
en relación a todo esto, y él me decía que lo que quieren hacer la gente de la derecha en Brasil con esta conspiración, con esto, es producir un escarmiento tal de que en los próximos 30 años no haya ningún gobierno que pueda surgir de la votación popular que tenga la intención de llevar adelante un proyecto de izquierda. O sea, claramente erradicar de raíz esa posibilidad. Ahora, Tilio, también hace un par de semanas nosotros estuvimos hablando con Pablo Stefanoni sobre el tema del referéndum que se llevó a cabo en Bolivia por el tema de la continuidad de la administración de Evo Morales. En los últimos meses estuvimos hablando con una colega que es venezolana, Mariclén Stelling, que sí salió a fines del año pasado también hablando sobre procesos venezolanos, y siempre la pregunta que les hacía es la que también me interesa trasladarte a vos. ¿Y hay algún mea culpa de los procesos nacionales y populares en el continente? Porque todos terminan tal vez desatendiendo ciertos sectores que terminan siendo ligados con corruptelas o con hechos de corrupción, en donde son ideales o para que meta la cuña los grandes medios de comunicación, los grupos económicos, y sobre ahí machaquen, porque todos los procesos que estamos viendo en América del Sur tienen los mismos capítulos de un libro que sabemos que tiene que ver con atacar esos hechos de corrupción de las administraciones. Mirá, yo creo que hay claramente lo que yo descarto son las explicaciones más convencionales que nos dicen de que esto está ocurriendo porque los medios se lanzaron a la ofensiva en contra de los gobiernos de izquierda. Que los medios se han agregado a la ofensiva está absolutamente fuera de discusión, es real, es indiscutible, es irrefutable, pero eso no basta. Hay que explicar, digamos, qué fue lo que pasó. Uno de los problemas, evidentemente, en que han caído algunos gobiernos, no en todos, ¿verdad? Ni en todos el fenómeno tiene la misma característica, y es una administración que por momentos incurrió en graves delitos de corrupción. En el caso de Brasil eso está fuera de discusión. Claro, lo que pasa es que en Brasil la corrupción es un fenómeno endémico, viene desde la formación del Estado brasileño a finales del siglo XIX, cuando cae el imperio, se crea la república. Ya desde ese momento la marca de la corrupción está presente, como entre nosotros, ¿verdad? La Argentina, cuando uno mira, bueno, ¿qué es lo que significó la campaña del desierto? Que no era la campaña del desierto, sino una gigantesca expropiación de tierras que tenían los pueblos originarios y que fue transferida por medios absolutamente fraudulentos y viciosos e ilegales a manos de una pequeña oligarquía. Esto es corrupción desde el momento de la cuna, el nacimiento. Solo que, bueno, en los últimos años este tema ha sido muy utilizado por la derecha, por los grandes medios, que hicieron oídos sordos y cerraron los ojos ante la corrupción de gobiernos como el de Fernando Henrique Cardoso, ¿no es cierto?, en Brasil, o el de Collor de Mello, u otros gobiernos, Itamar Franco, etcétera, pero que lo utilizan en este momento en contra de Dilma. Entonces yo creo que evidentemente hay que hacer una autocrítica muy fuerte de esos gobiernos, porque la corrupción no puede ser tolerada, no puede ser consentida, aun cuando la haga un gobierno que tiene las mejores intenciones, y eso por dos razones. Primero, porque éticamente es inadmisible, ¿verdad? Para una persona de izquierda no podemos condonar la corrupción, por más que eso se emplee para fines nobles, pero la corrupción es un medio que contamina los fines y por lo tanto no puede ser aceptado. En segundo lugar, porque políticamente es un arma de doble filo que rápidamente se vuelve en contra de aquellos gobiernos que querían hacer algo bueno y no lo van a poder hacer porque no tienen, digamos, la legitimidad que les priva la denuncia de corrupción. Yo creo que eso ha habido. Y aparte ha habido, bueno, una crisis económica muy fuerte que pegó muy fuerte en Brasil, un Brasil que estaba muy pendiente de los precios del petróleo. El petróleo de ellos es un petróleo muy caro, hay que sacarlo a 6.000 metros bajo el nivel del mar, por lo tanto tiene un costo de explotación muy alto y de extracción muy alto, y por lo tanto con un precio de 30 a 32 dólares el barril, eso que hace un negocio que da pura pérdida. Y aparte, bueno, mal manejo de las finanzas públicas. ¿Cómo uno puede justificar, a ver, que un gobierno como el de Brasil, el Estado Nacional, o sea, el presupuesto de la Federación, como le dicen en Brasil,
destine el 52% de todos sus recursos al pago de la deuda pública, al pago a los banqueros, o sea, los grandes beneficiarios del gobierno de Lula, no digamos los pequeños fueron los 40 millones que salieron de la pobreza extrema y que hoy en día son pobres, un poquito menos pobres, pero los que realmente ganaron con el gobierno del PT fueron los bancos. Y esos bancos, insaciablemente, imagínense, se absorben más de la mitad del presupuesto de la federación. Es una locura pero absoluta. Y eso le priva al gobierno de Dilma de hacer política, porque no tiene dinero, no tiene recursos. Por cada 2 pesos que entran al Estado Nacional, 1,10 se van de vuelta a las arcas de la banca en Brasil, y esa banca le vuelve a prestar al gobierno con tasas de interés cada vez más altas, y por lo tanto estamos en un círculo vicioso. Cayeron en eso por no hacer una reforma tributaria en serio, que es la madre de todas las batallas de la izquierda en América Latina. Fíjese usted que Brasil no la hizo, Argentina no la hizo todavía Venezuela, la trató de hacer Correa en Brasil, y se le armó un escándalo gigantesco, ¿no es cierto? Digo, es muy difícil. Pero sí, fue hace un par de años eso. Claro, si no se hace eso, digamos, los gobiernos quedan prisioneros de los banqueros, y los banqueros a la larga quieren gobernar ellos mismos, no que más intermediarios. Doctor Borón, buenos días, Diego Pascual lo saluda. ¿Qué tal, Diego? Todo bien. ¿Usted cree que fue un error el de Dilma de nombrarlo a Lula ministro para darle inmunidad? Porque si supuestamente Lula no tiene nada que ocultar y es inocente, ¿no es mejor que sea sometido a juicio y que quede su imagen limpia? Yo coincido, creo que fue un error muy grave de Lula y de Dilma. Lula tendría que haber dicho que afrontaba el proceso judicial, que no iba a buscar ningún refugio, ningún resguardo, y Dilma no tendría que haberle ofrecido eso, porque de esta manera ella aparece como encubridora de alguien que es sospechoso de haber cometido un delito. Fue un error muy serio, pero uno de los muchos errores cometidos por Lula y el PT. Te digo una cosa, el fundador de la Red Globo se llamaba Roberto Marinho, un super multimillonario brasileño, una especie de Ernestina Herrera de Noble y Manieto combinado, ¿no es cierto? O sea, era así. Cuando él muere, durante el primer mandato de Lula, ¿ustedes pueden creer que Lula decretó 3 días de duelo nacional por la muerte de Marinho? Y no solamente eso, se llevó a todo su gabinete a las exequias de Marinho en Río de Janeiro, pensando ingenuamente que con ese gesto iba a tener la lealtad permanente de la Red Globo de los grandes medios. Por favor, yo lo que a veces digo en tono de broma, muchachos, yo soy un consultor político, no cobro, lo hago gratis, pero pregúntenme, ¿cómo van a hacer una tontería de ese tipo? 3 días la Red Nacional, llevar todo el gabinete, ¿y qué piensan con eso? ¿Que la Red Globo iba a estar con ustedes? ¿Cuánto? Mientras les conveniera, y como en un momento determinado dejó de convenirles, se les puso en contra, y hoy la Red Globo es la que encabeza, ¿no es cierto?, el proceso de destrucción en contra de Dilma. Bueno, ojalá que aprendan, ¿no? Ojalá que aprendan y en el futuro no cometan esos errores. Atilio, buenas tardes. Camila Capaldo nos saluda. ¿Qué tal? Hace un tiempo, hablando en cuanto a lo que es Latinoamérica, hace unos días atrás, usted se juntó con 4 mujeres colombianas que luchan por la paz en Colombia. ¿Cómo fue esa reunión? Bueno, la reunión un poco surgió, yo estaba en Colombia en el seminario que organiza la Universidad Nacional, cada 2 años se llama Marx Vive, es una especie de actualización, discusión del pensamiento marxista, y ellas sabían que estaban ahí, entonces Piedad Córdoba, que es muy amiga, me pidió que fuera a conversar con ellas, organizó un almuerzo de trabajo y estuvimos viendo un poco la situación, ¿no es cierto?, de los derechos humanos en Colombia, que es muy delicada, violaciones flagrantes a los derechos humanos, problemas realmente notables en esa materia, horrores, aberraciones, las esperanzas que se abren con el proceso de paz, pero también las dudas que suscita el proceso de paz, porque por debajo del orden estatal formal existe en Colombia un orden informal
de carácter paramilitar y mafioso, muy, muy fuerte. O sea que Santos mañana puede decir, bueno, se acabó la persecución y la matanza de los miembros de la FARC o de la guerrilla, pero ese poder oculto, subterráneo, que está ahí, que tiene una presencia enorme, visible, menos en Bogotá, pero más, por ejemplo, en otras ciudades como Cali o Medellín, ese sector es absolutamente incontrolable. Y ese es un poco uno de los problemas muy graves. ¿Cómo desarmar ese monstruo que armó Uribe y que adquirió vida propia? Al estilo de los monstruos que armaron los norteamericanos, los europeos en Medio Oriente con los combatientes por la libertad, que después se convirtieron en los yihadistas y empezaron a degollar a los infieles. Digo, ese fenómeno también se dio en Colombia, así que estuvimos charlando largamente sobre eso y sobre, bueno, el único mecanismo efectivo de presión que tienen estos sectores, que es el de movilizar mucha gente en la calle. Yo les planteaba a ellos que, bueno, la caída de un dictador feroz como Mubarak pudo producirse en el momento en que los egipcios pusieron 1 millón de gente en la plaza central del Cairo y los tuvieron ahí durante un mes. Digo, no hay gobierno que resista eso, pero claro, hay que tener 1 millón de personas quedándose en la plaza durante un mes, ¿no? No es una tarea tan sencilla. Pero lo lograron y cayó Mubarak, que a 30 años, había sido 30 años dictador omnipotente de Egipto. Atilio, queremos agradecerte por esta entrevista, siempre has sido muy amable con nuestro programa y que tengas un buen fin de semana en familia y bueno, esperemos que tal vez la próxima vez que tengamos que dialogar durante el año sea por el análisis de haber defendido el pueblo brasileño a un gobierno elegido en las urnas, ¿no? Así es, que podamos estar comentando alguna victoria, mal no nos vendría, ¿no? Así es. Le mando un abrazo, Atilio. Otro para ustedes, chicos. Gracias. Chao, chao. Bye. Buen fin de semana. Quien está hablando con nosotros es el politólogo y sociólogo, que además es doctorado en ciencia política por la Universidad de Harvard, el doctor Atilio Borón.